Hello and welcome back for our closing panel today in this 2025 Church Hola, Multiplication bienvenidos and Discipleship para event este here at último Anderson panel, University. I'm este Nathan evento de Willoughby, Dean multiplicación of the School of Theology y discipulado. Soy Nathan for Willoughby, semester, and decano it's been my del be Ministerio here Cristiano. Es in un privilegio studio hearing poder from all estar these aquí en este great estudio escuchando leaders de in the church tantos and what they're going to líderes share. buenos de la Today iglesia in que our van a panel, we're going compartir. to have James Entonces, estoy Roberts aquí back, con el panel con Matthew Kleinu back, James Robert and y we're having Matthew Heidi Kaino, y Tandy también join us. está And Heidi Heidi Tandy. works with Stadia, Ella trabaja con and she's had Stadia y experience in tiene church experiencia en planning. la plantación And de so, iglesias. Heidi, why Entonces, don't you Heidi, share a little bit no sé about por your qué background and your no compartes un passion poco for acerca de su vida y multiplication su and pasión church por la planting. multiplicación de iglesias de salud y plantación. Mi nombre es Heidi Tandy y yo sirvo con el equipo de Stadia. Soy la directora de descubrimientos y que yo hago todas las asesoría de Stadia. Y hemos hablado bastante de carácter, de capacidad, y lo que yo puedo hacer con varios líderes potenciales es ayudarles a pensar en esas cosas aún antes de pensar en plantar una iglesia. Y es el gozo de mi vida profesional. Entonces, estoy súper emocionada por eso. También soy plantadora de iglesia. Mi esposo Joshua y yo empezamos la iglesia Movement en Kentucky, cerca de Cincinnati, en el año 2014. Y después de 8 años entregamos esa iglesia en manos de otra persona y volvimos a vivir en Anderson. Soy parte del equipo de Stadia. Antes de eso también trabajaba con estudiantes. Me encanta el sistema y eh, me encanta esa idea de multiplicación y discipulado, y podemos ayudar a las iglesias a florecer y multiplicar para la próxima generación. Y de eso se trata de esta día, y agradezco que me han invitado el día de hoy. Here. Me alegro de que esté We're going to aquí. start with some También vamos a comenzar questions. con unas Encourage preguntas y you to keep dropping animarlos those in. a I've got a seguir sheet haciendo here las when they come preguntas. in Me as siguen you submit llegando questions in, so I conforme want to make sure that you have a chance to le ask vayan some enviando. questions. Entonces, I'm going to start with quiero que one tengan la oportunidad de hacer question. sus preguntas. Voy And a comenzar con una Heidi, I'm pregunta. really glad to have Y your Heidi, me alegro perspective tener as tu you work with all perspectiva these folks en tu who are trabajo trying to con take tantas personas que steps. están tratando de tomar There's pasos. something about our Hay gifting and algo our de capacities. There are things nuestros dones y about nuestras capacidades, hay, what we're good at and lo what que we can hacemos grow bien y in. cómo podemos crecer. But when push comes to Pero al shove, final de las I think we cuentas, all acknowledge pero that que todos despite the reconocemos fact de that que Matthew and James are a pesar de leading que large Matthew y churches at James this están point, dirigiendo iglesias you have grandes, past history of smaller ay, churches, tienes and I know historial that in en our congregaciones conversations, más pequeñas. Así que en nuestras we don't think conversaciones that nosotros church multiplication em, and good, healthy no creemos discipleship, que good toda la systems, multiplicación y todo el good discipulado mission-driven bueno outreach is only sea something that large algo churches do. You que don't solo need se ve en a full, iglesias you don't need a grandes. No se multi-staff. necesita un And so I'm personal assuming, Heidi, grande. you're working Entonces me with folks imagino, that Heidi, are que estás trabajando con solo personas que están pastors trabajando solas, launching pastores a new thing. solos, que están lanzando su trabajo así. También estamos viendo varios equipos, personas que salen como equipos tal vez bivocacionales, covocacionales, o hacen misión a través de su negocio. Dicen que sabemos que tenemos recursos limitados y no podemos contratar a alguien de tiempo completo, pero ¿cómo podemos trabajar con iglesias como esas para ayudarles a florecer y crecer y multiplicar en su So propio what would you say contexto? to someone in Entonces, a ¿qué le diría a small una church, a persona de little una church, iglesia a solo pequeña pastor who feels en like una they're zona rural, tal vez un pastor que she or está he's trabajando just up solo to it, and but has this pero passion que is tiene una saying, I want to pasión take a first y step, I quiero want to tomar el take the primer next step, paso, quiero tomar but el I'm próximo paso, intimidated pero me by siento intimidado some of it. por, I remember as a pastor bueno, of a yo me smaller acuerdo church, cuando era pastor de una iglesia pequeña que wonderful lay people, había hermanos wonderful muy folks invested, hermosos, but when I hermanos would come home laicos to y Thanksgiving and a family hermosos, muy full of like invertidos, pero long-term cuando church people, I'm llegaba like, oh, a I ver a wish mi I could help with familia so and so to que be tenía my una accountable trayectoria or larga whatever de it was. ministerial, yo, ay, So what would you ojalá say to pudiera that ser person más who's como el kind of tío, no sé feeling qué. Entonces, a little over, a cómo, little qué le on the diría a esa edge, persona que tal vez feeling the se sienta scarcity of un poco como resources, esa feeling falta de close to recursos God? o de How do you translate tiempo? some of what you guys have been ¿Cómo se talking convierte about? lo que están compartiendo en Scarcity, eso? Yo era pastor de jóvenes you durante know, 11 años. not having a Falta de lot of recursos, sí, resources. yo entiendo. You know, my first youth El groupers, and primer grupo de you know, jóvenes it was creció a de, youth group of bueno, about 120 eran unos kids. 120 The one in chicos, Pittsburgh, el grupo en Pittsburgh, we y went from about 30 to about cambiamos de 300. So we were at each 30 level a of 300, that entonces llegamos growth. a cada nivel de ese And crecimiento. here's the thing I Y found, lo like que yo descubrí era when que you're smaller, cuando there's like this, el like grupo we're es más all going to do pequeño, this la idea together, es que family. es como una So familia, when vamos a community trabajar at our juntos. church, Entonces, you cuando yo have hago algo a en mi iglesia, slice hay that will do como this. una pequeña porción de It's los que really van a cool participar. Entonces, es being bonito in these estar smaller en comunidades communities más pequeñas because, porque you know, I was able to yo do more logré hacer outreach, más proyectos more de alcance events as a youth como pastor de pastor jóvenes because
we all came, we porque all todos showed, we all llegamos, worked todos together. participamos So juntos, todos I trabajamos en think conjunto that y as you do y these creo que al things, hacer esas you have to cosas hay say, que here's decir, what ok, we're esto es lo doing que as a estamos haciendo como church iglesia this este month. mes. And you've got to Y have it flow in whatever tiene que system. fluir en So, cualquier hey, if sistema. you go to church on Si Sunday or estás en la Wednesday, iglesia los you domingos, los know, it's miércoles, while they're already there, maybe tal you vez take the cuando whole ya group están, to tal a vez llevan shelter. a todo You el take the grupo whole group to this al community albergue o a la outreach. comunidad para hacer And so alcance I o think you have to think as hay a que pensar whole, we're going to do it. como And after a entero. while, you're going to start to Entonces, find out who's really y good van a at this. empezar a ver, ok, quién It es is bueno para hard. esa cosa, para otra cosa. Y sí es Our Arabic difícil. pastor Por ejemplo, el and our pastor Spanish árabe, el pastor pastor and hispano our youth y el pastor de pastor, all jóvenes, three have what you would los call tres smaller tienen lo que se congregations. podrían llamar And congregaciones pequeñas. it's Y es hard. más difícil. They're Están exhausted a lot exhaustos con más because frecuencia everybody porque comes todo in el for mundo les everything. busca para But todos. what I've Pero seen lo is this que, para todo. great Entonces, lo que momentum when they he begin visto to es do como something. un gran The whole momento. Cuando van a church hacer algo, does it. toda la It's iglesia lo hace. it's just Es amazing. So maravilloso. I would Entonces, look at it as yo an lo veo como opportunity una to get oportunidad para Sure. involucrar a todos. Yeah, and I think Sí, that yo creo que comparison is definitely a es problem in la church. comparación es I think it's problemático en la important to iglesia. stay Creo que es focused importante on what part of the enfocarse vineyard God en la has parte de assigned la us viña to. que Dios nos ha dado. I have Yo he served servido in every en todos los context contextos que se imaginable. pueden My imaginar. parents pastored a small Mis church papás estaban en in una Providence, iglesia Rhode Island. pequeña en Providence, I served Rhode Island, in y también en seminary el at seminario. 10 Trabajé en apostolic una de las churches in iglesias Atlanta. que más Also crecía de served todo in el a país en small Atlanta. También Pentecostal church. trabajé en una iglesia pentecostal That pequeña. service was 2.5 Y el hours culto long, duraba 2 horas y media and then we get ready for y evening después nos service. preparábamos para el culto de I la did it noche. Yo he all. hecho de When todo. I Y first started pastoring in cuando empecé Kissimmee, a we pastorear en had Kissimmee, one secretary teníamos una secretaria and y una que tocaba el piano and we had some y support, un poco de but apoyo, that was pretty much it. pero realmente fue eso. And what I would Y encourage yo anyone who's in that animo a los que place están is en I ese would lugar go back to the a volver a basics. lo básico. Just because something El bigger hecho de doesn't que algo mean better. sea más grande no And I quiere think the decir que sea mejor. Y faithfulness creo to que the la gospel fidelidad del is evangelio the es key. lo clave. And I think Creo learning que and loving the people is the aprender y key. conocer y amar a la And gente y después la collaboration, colaboración. working with other Trabajando con otras churches iglesias, beyond your más denomination, allá de tu reformation, denominación, being reformación, ser ecumenical, ecuménicos. and having, even if you're a smaller rural Y church, aunque son you una can still iglesia have pequeña, major rural, pueden impact tener impacto because of the grande different por outreaches, like you're saying, los programas de that the alcance whole church que tienen. can really gather around to do. I would just even challenge someone who's in a smaller church to think about their own context and culture. Yo diría and a los que where están God en has iglesias them más pequeñas y in that pensar en su season contexto in y their church. donde We Dios talk los a tiene ton en about esa etapa. culture and context Eh, at Stadium, Hablamos because mucho that's the work acerca that we del do. contexto y la cultura en el trabajo que hacemos. If Y you know your context, si if you conoces know tu your contexto, si community, if you conoces tu believe that God comunidad, calls porque people creemos to que Dios not just a llama a people la or a gente place, no and solo so if you know your a context and what una God's called población, you sino to, también a un lugar. then Entonces, si you should conoces be el able to lugar a know donde one Dios next te ha step. llamado, And deberías that poder one next pensar step en for otro you paso. may be different Puede que el than próximo paso sea maybe from the left. diferente al And el paso, I think próximo being paso able to de say, tu this is what vecino. God's called Y us to poder do, learning decir from que, others, bueno, learning así Dios humility from me others, but llamó also y saying, aprender en we're not humildad de called los to demás be y decir que what no somos Church of the llamados a Crossing. ser We're lo not que es called to be what Church of the Dallas Crossing Church o of es Thomas Street is. esa We're iglesia called to be what God's brillante called us ahí to be, and often en otro barrio. Somos I los think we que get sideways Dios nos llama a trying to ser. be something that God's not even called us to. That's good. And I do think, to throw my 2 cents in here on this Y yo creo question, in como para particular is asking about compartir mi rural opinión y sobre context todo with pensando maybe tal vez limited en technology. un contexto I mean, rural, I had a tal vez con congregation tecnología that limitada. the Yo tenía una I was congregación much more adept at que technology yo than tenía mucha people más with capacidad para la they would tecnología compare que la to gente, what entonces level of technology I a would bring ellos no in. les hubiera importado el nivel de You know, tecnología. and there's always the eighth graders that Bueno, tal don't vez hay get unos it. muchachos que sí son mejores, pero la mayoría por lo But I menos. think there's something also Pero to creo this que hay idea algo that en esa idea de que systems, at least the way los Matthew's sistemas, talking así about como them, los presentaba Matthew, some of que those algunas de things esas were cosas systematic eran sistemáticos that one person y can do. eran cosas que una sola persona puede hacer. Even if you don't have a staff to preach Y to aunque no others, tengan there's un something personal about que the puede system compartir of preparing a la sermon with prédica, faithfulness hay algo del that sistema de I would say preparar la is, prédica whatever bien y context or no sé, setting sea el que you're sea el in. contexto y el tamaño. I think that's an important point Creo to que es un make. punto importante. All right, another question we've Otra got in here. pregunta que tenemos, There's a couple hay un questions par de coming in preguntas that I que think me han llegado que creo que I think are important for son us to importantes
importantes que considerar, because whenever we porque are cuando talking hablamos about de energy and la energía y las expectations for expectativas para el growth that's not crecimiento cancerous, o right? crecimiento Like, que no sea there de comes a cáncer, question of em,
Está la pregunta de que hay tensión entre diferentes visiones y hay un par de preguntas que me han llegado que simplemente voy a combinarlas y las vamos a considerar como grupo. Y creo que viene de ese, entre la visión del pastor y la de la congregación. Entonces, una pregunta es, ¿qué hago cuando un pastor tiene control total sobre la iglesia? Y otro es porque no permite a los pastores ser evaluados por la congregación. Creo que hay nuestro público, tenemos pastores regionales que esperan que los pastores del estado agarren su visión para el ministerio. Hay pastores que esperan que la congregación agarre su visión para el ministerio. Hay hermanos laicos que ojalá su pastor hiciera algo diferente también. Entonces, em, cómo lo ven? Rendición de cuentas, evaluación. Yo puedo hablar de lo de rendición de cuentas. Yo creo en esta etapa, este tiempo de falta de confianza en el liderazgo de la iglesia, nosotros como el líder tenemos que dirigir nuestra iglesia en ese tema de rendición de cuentas. Yo tengo que invitar la rendición de cuentas, porque no lo van a hacer. Entonces, yo tengo un equipo que se reúne conmigo cada lunes de como 2 horas. Son 3 hermanos laicos o, o 3 hermanos que un pastor de afuera y 3 otros. Y 2 de ellos también son parte de la junta directiva. Entonces, también tengo reuniones regulares de personal. Tengo que ser transparentes. Siempre les doy permiso para acercarse a mí si ven algo que para ellos está mal. Yo digo, por favor, o aunque fuera una actitud mala de algo, yo pido esa rendición de cuentas. Y sinceramente, sí, puedes encontrar personas a tu alrededor en quien confiar. Ellos son personas que te pueden ayudar bastante. Y es importante poner un sistema de rendición de cuentas. El poder no es bueno. Demasiado poder nunca termina bien. Creo que todos los pastores necesitan a un pastor, a un círculo de pastores que lo protejan la iglesia del pastor y protejan al pastor de la iglesia. Entonces, en mi caso, cuando era pastor de la iglesia Solid Rock, tenía un círculo de obispos que estaban de afuera de la iglesia. También una junta de directiva que ellos eran los encargados de la finanza y los terrenos y todo eso. Y también había otro equipo pastoral que habíamos construido. Y había algunas cosas que hicimos. Yo primero nunca deposito cheques, no tenía acceso a ninguna cuenta. Así que como llegando a lo básico, hablemos de la plata. Hablemos de eso. Creo que es mejor que un pastor no maneje recursos solo en secreto. Sé que hay diferentes contextos. Puede que no tenga un equipo financiero y puede que te toque manejar las finanzas, pero hacerlo con transparencia y rendición de cuentas es muy importante. Mi salario fue establecido en reuniones entre los ancianos y esos obispos que llegaban. Y lo hermoso de eso fue que ellos eran pastores. Entonces, gracias a Dios, eso no me pasó allá, pero podría haber que alguien podría decir, ¿por qué necesita semejante plata? Aunque tengo mis hijos y mi esposa, y familia y todo eso, pero esos obispos y pastores con experiencia podrían decir, ok, veamos las finanzas, pensemos en algo que le sirva a él y que también proteja a la iglesia, también cuando hay dudas o asuntos de disciplina y todo eso. Entonces, creo que si el pastor es el único que determina el destino de la iglesia, si eso es caos. Tiene que haber intermediarios dentro de la iglesia y de afuera de la iglesia. Y estoy pensando en estas preguntas y me pregunto si tenemos que recordarnos que todos somos la iglesia. Los que están haciendo la pregunta, yo me pregunto si bueno, no sé, en la iglesia tenemos un historial de no manejar bien los conflictos, entonces volver a lo básico de la resolución de conflicto, de decirles, ayúdame a entender cómo llegamos a esa visión.
cómo y por qué están dirigiendo de esa manera y con el pastor, con el liderazgo. Y eso sí ayuda bastante tener esas conversaciones y, y preguntarse si ese líder se merece ese nivel de respeto. Puede que no sea la situación, creo que hay situaciones donde no se merece. Pero creo que hay mucho que decir acerca de tener conversaciones muy abiertas para que la gente esté de acuerdo. Y si la visión no está clara, la gente decimos, ¿por qué no entiende la visión? Pero muchas veces porque no lo hemos ah, comunicado de forma clara. No estamos comunicando nuestra visión de la forma que deberíamos de hacerlo. Y no sé, muchas veces requiere mencionar y comunicar esa visión muchas veces, mucho más de lo que creemos que estamos haciendo. Y pensando en el involucramiento de la iglesia, involucrar a la gente en la misión, tenemos que reconocer la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y puede que Dios no les esté llamando a todos los programas y todas las actividades que nuestra iglesia está haciendo. Y si bien confiamos en la obra del Espíritu Santo en los corazones de los hermanos de la iglesia, tenemos que confiar en que en ellos y que el Espíritu Santo va a tomar la decisión más correcta por ellos. Y esa es una mentalidad muy difícil. Y hay varios niveles que tenemos que saber un poco del contexto de esas preguntas. Hay congregaciones que básicamente le han dado autoridad absoluta al pastor. Y en ese sentido, necesitamos a profetas y puede que tengas autoridad aquí, pero Dios tiene autoridad sobre ti y hacer preguntas y en lo básico, pero sin saber el contexto de esa pregunta. En eso creo que sí, creo que eh, bueno, eso me lleva a otra pregunta que me enviaron. La forma que nosotros nos estructuramos, si vamos a cambiar sistemas o añadir sistemas, si pensamos en quiénes van a encargarse de la rendición de cuentas y no sé, yo diría que si no, si no sueltas, si no empoderas a los demás, eso mismo va a ser un impedimento a discipular y crecer. Creo que las delegaciones más exitosas son las empoderadas. Es como dejar que la persona haga lo que sabe que va a hacer bien y puede que no le guste todos los detalles, pero sabes que es una persona de confianza con esos dones y que se va a encargar y ya no tienes que preocuparte por eso. Entonces, una persona preguntó, eh, eh, tal vez, creo que eso fue en la hora del almuerzo se conversó eso. ¿Será que la edad del pastor interfiere con el crecimiento de la iglesia? Wow, interesante. Y hay otra parte de esa pregunta. Al negarse a mantenerse al tanto con avances tecnológicos, creo que se puede ver de dos perspectivas. Puede que sea muy joven o puede que sea muy, muy grande para crecimiento. Yo puedo hablar de la parte de ser muy joven. Creo que creo algunas cosas y voy a hacer una conexión con la otra pregunta. Un par de cosas que hicimos fue asegurarnos de que las cuentas fueran revisadas por una firma externa cada mes y publicamos quiénes eran, no era como mi primo o algo así. Entonces, tengo que decir eso porque, pero ese tipo de pasos es algo que compartimos en la reunión anual de miembros. Pastores, si están viendo, por favor, no brinquen esas reuniones. Nosotros les decíamos a las personas cómo se gastaba su plata. Los miembros no era para cualquiera que apareciera ese día. Tenía que ser un miembro que diezmaba y que era parte de la iglesia, pero los que estaban invertidos podían llegar y hacer preguntas. Y cuando todo se hace a luz, entonces la edad del pastor llega a ser irrelevante hasta cierto punto. Yo creo que, bueno, tal vez si uno vuelve al Antiguo Testamento, en Levítico, la edad era como de entre 25 y 50, algo así, pero creo que hay algo poderoso de liderazgo compartido. Y yo creaba una dinámica en que había todo tipo de experiencias al nivel más alto. Entonces, por ejemplo, en celebración, yo como el pastor Noel, estaba llegando, pero el obispo Bobby Davis se está saliendo y él y yo trabajamos juntos porque es tan divertido en esas reuniones de personal porque estamos hablando, ok, eso lo vamos a hacer. ¿Has escuchado esa canción de Maverick City? Ah, sí, sí, eso va a ser poderoso. Y él, espere un momento.
necesitamos cantar algo de los años 70 y esa tensión, muchas iglesias lo ven como algo negativo, pero no lo es. Hay hermanos de la iglesia que quieren tal canción de los 70, eso les ministra. Entonces hemos tratado de crear un ambiente compartido. Entonces, si eres un pastor con experiencia, por favor, invita de forma real, significativo, a los más altos niveles en la junta directiva o personal pastoral que pueda informar la experiencia del ministerio. Y la edad no siempre significa la madurez. En nuestro proceso hemos visto a varias personas de 60 y resto de años que plantan iglesias y que son muy inteligentes y tienen inteligencia emocional y están floreciendo en esa etapa de sus vidas. Pero también hay personas más jóvenes que tienen sabiduría profunda y una relación íntima con Jesús. Y es muy poderosa y que también he visto lo contrario. Hay líderes jóvenes arrogantes que creen que lo saben todo y que en algún momento se van a estallar. Y otras personas mayores que hacen lo mismo. Entonces, a veces hablamos de la edad, pero no sé si estamos hablando de la madurez o será que el evangelio está internalizado, está dirigiendo de una forma sana, porque la salud es muy importante para el crecimiento, más que la edad del pastor. Entonces, siempre me parece más importante la madurez que la edad. Y sabemos que la tecnología y la capacidad de manejar la tecnología para mí sería como un valor secundario en vez de la madurez y el liderazgo del líder. Porque el doctor Quinn me dijo que me conectara a TikTok y Snapchat y todo eso. Es lo único que yo no diría, no como para contestar, en madurez, los valores, la ética, sí tiene su lugar, pero sí creo que tenemos este problema en la iglesia que creemos que el pastor es como la segunda y tercera venida de Dios y que él puede hacerlo todo y cada pastor tiene sus límites, jóvenes o viejos, todos. Eh, entonces hay que crear un equipo basado en tus debilidades. Sé honesto en lo que no puedes hacer. Yo soy muy claro en lo que no puedo hacer. Gracias a Dios tenemos personas de buenos sistemas porque yo soy como creativo, tengo mi visión y veo la gente salvarse y veo familias que se unan y para el final del personal no hemos planificado nada. Solo prediqué durante todo el tiempo y lo pasamos muy bien y compartimos lindo, pero hay que crear equipos y, o sea, si eres malo para identificar los talentos, hay gente buena para eso. Tal vez en iglesias que no pueden pagar a todos, hay profesionales dentro de las iglesias, hay personas que tienen talentos en los recursos humanos o abogados, maestros. No tienes que escribir el currículo, hay personas que saben de eso. Entonces hay que equipar el cuerpo para las obras de servicio. Entonces, en ese sentido, parte de la respuesta es que si uno es muy joven o muy grande, es que si puedes soltar algo que antes controlabas, pero a veces la forma de trabajar a los 40 tal vez podía manejar la tecnología a los 40 y ahora ya no puedes, pero hay que reconocer y soltar ciertos aspectos. Y reconocer que otra persona lo podría hacer diferente y que lo van a hacer mejor. Y tenemos que dejar a un lado nuestro orgullo y decir, sí, se va a hacer de una forma mucho mejor de lo que yo haría porque soy ser humano y no lo puedo hacer todo. Y eso sí depende de nosotros. Entonces, algo que yo noté o que he escuchado tal vez en conversaciones que he tenido con James y vivimos en el mismo estado, hemos conversado y algo que él ha mencionado y quisiera escuchar otras perspectivas, como cuando haces, por ejemplo, evaluaciones con la gente y eso, han reconocido de ciertas maneras que sus dones, sus áreas de énfasis, sus pasiones podrían ser canalizados tal vez
em, people don't seem to de una manera que la respond the gente same no way I entiende, do. o se puede But once decir you que la understand, gente then you no can kind responde de la forma que yo quisiera, run pero things de una through that vez kind of que, awareness. que Speak a esté little bit más about consciente the de way eso, that puede hacer mission cambios. Entonces, drive hable de la manera is que also el taken impulso seriously misionero because también in the significa particular tomar en needs of the cuenta los congregation. dones Sure. y So la I've always identidad de had la congregación. heavy evangelism Yo, interest. por ejemplo, siempre he tenido So my mucho don mind's de evangelismo. constantly Mi daydreaming, mente siempre está soñando ways con to lead people evangelismo, to de nuevas Christ. maneras de alcanzar a la gente para And as I Cristo. Y came into the al llegar a la congregation, I congregación, did these hice assessments unas with the evaluaciones leadership, con el liderazgo multiple varias veces, con varios groups. grupos. And then I Y checked in a couple years después, later un par de años and después, found lo out revisé otra what vez they y vi que lo valued que ellos valoraban was not the same no era lo things that mismo I que yo valued. valoraba. Like, I'm Yo high soy como evangelism muy vigor. alto en They evangelismo. had Ellos high tenían values for alto valor hospitality, en high hospitalidad, values for en community, comunidad, being in en tener relationship. So it took relaciones me a con la while to figure comunidad out, like, y me all costó right, un poco entender I'm just going eso. to preach Yo, on bueno, evangelism voy a for a couple hablar years. un par de años de Did a lot of evangelismo. preaching on Prediqué mucho sobre el evangelism. evangelismo. Took the assessments Hicimos again. otra vez las They still evaluaciones, have the same seguían con los values. mismos valores, Because that's who that porque congregation así es is, and esa that's kind of their congregación, makeup. ese es su And ADN. so what I realized was that Entonces yo me di cuenta we de were going to que have to nos iba a leverage tocar their utilizar gifts, sus what they dones, love to sus do, pasiones into evangelism. y usarlo And para el so evangelismo. they're Entonces, phenomenal ellos son hospitality. excelentes para la They love, so hospitalidad. we throw Entonces, welcome hacemos parties for fiestas de new bienvenida people para in la the gente church. nueva We have a de la team that iglesia. O tenemos un equipo que walks all the way through the lobby all the time siempre looking for new anda people. como por la entrada de la iglesia When it buscando gente comes to nueva all of our o en outreach, oh programas de my gosh, alcance. Wow, it's the nicest es, pantry you've ever seen in your life. es I la mean, voz. everything they do is just they love Es, to really love people, es and la escena más bonita que everybody ha visto, comes. llena de You should comida join my para group. You should join my y group. You cuando la should join gente my llega, group. deberían unirse a They mi love grupo relationships, y and les so encantan las what I relaciones. try to Entonces, lo do que is trato de hacer es focus heavily enfocarme on bastante event-driven en evangelism because they love evangelismo community. centrado en They eventos really porque want les to meet fascina people, la and hospitalidad they y love es un pueblo hospitality. muy So cálido we y actually les do encanta a recibir a la lot gente. Entonces, of, hacemos Sunday fun muchos days. días de diversión And we los domingos y party hacemos so much. fiestas, tantas Why? Because fiestas. their ¿Por qué? giftedness is Porque su community don es la and comunidad y la hospitality. hospitalidad. So our Entonces, evangelism nuestro almost evangelismo casi always siempre involves tiene que that. ver con eso. Yeah. And it's Y es fun. divertido. Do you have assessment recommendations ¿Tienes around alguna recomendación congregations and leaders? de evaluaciones para hacer con congregaciones, con For me, I'm líderes? always going to talk about Yo siempre context. voy a I'm always hablar gonna talk de about- contexto. thinking about your community, Creo que pensar en la thinking about comunidad, what your pensar community is en already lo que su doing and comunidad how ya you está can be haciendo a y cómo part puede ser of parte de that eso is huge. es In enorme. our first En preview service el at Movement, primer culto we wanted que to serve a hicimos, local queríamos school. servir a And so una escuela local. instead of just assuming that they Entonces, needed one en thing, vez we de went to them and asumir que said, "What do you need?" necesitaban cierta cosa, And nos acercamos a ellos y we le have to preguntamos, ask ¿qué the question, but then we necesitas? also Tenemos have que to be okay with what their responder la answer is. pregunta, pero también And tenemos que estar bien con lo que dicen. Ellos And querían so ropa interior, we eso said, necesitaban. "All Y right, so nosotros our dijimos, ok, first offering la went primera to ofrenda underwear era at a para local comprar school, ropa interior para una for iglesia those local, para kids." esos chicos. I think oftentimes when we think about the Muchas people veces in cuando pensamos in en our la gente de congregation, nuestra how can we congregación, then ¿cómo match them podemos with the needs of the em, community? Not think that we usarlo para alcanzar necessarily las necesidades need de la to be able comunidad? to No create necesariamente all para the things crear out of our church. todo en That nuestra can iglesia. work Eso really well, and I love ha hearing the funcionado impact in en your community. ciertos lugares. Me encanta Often, escuchar el impacto en su comunidad, pero muchas we don't have veces the margin to no create all tenemos those la things. So capacidad how para can we crear see todo, what pero God's ¿cómo doing podemos ver in lo the que Dios está community and haciendo en la be comunidad part y of it, ser whether parte that's at de a eso, local sea en una school, iglesia, whether en that is at a una escuela local local service o opportunity, una oportunidad de servicio and then how can comunitario? we O make sure ¿cómo that as we show up podemos, to al llegar a those esos places, that we're lugares, bringing the love of asegurarnos Jesus, de llevar whatever el that amor looks de like Jesús, in our se vea como se context? vea en I'll ese jump on contexto? that because when you said that No, y you were talking conectarme about a the eso underwear cuando story, cuentas yeah, lo we de la have ropa interior. we have a story called the Tenemos una Pancakes historia Story. de los And as we were panqueques y launching cuando estamos our lanzando pantry el ministry, ministerio de we were seeing alimentación, a lot of the vimos people que who mucha came gente in llegaba, were Latino. era gente latina. And so we had a lot of pancakes to Entonces, give away for one of the weeks. una semana teníamos And muchos panqueques que shelves of regalar. pancakes. Eran estantes llenos And the de pancakes panqueques weren't touched. y no tocaban los panqueques. And I'm like, Y yo, why do we ¿por have all qué these nos pancakes? quedaron tantos Pancakes are panqueques? amazing. Los I panqueques love son pancakes. deliciosos, me encantan, véame, a mí me encantan los panqueques. And the Y people la gente said, decía, so we y asked. preguntamos, And they're like, ellos we don't eat no comemos pancakes.
panqueques. So we said, Y dijimos, "What ok, do you-" ¿qué comen entonces? Holy smokes, you talk Wow. about changing, Hablando it de changed the whole room. cambiar, se And cambió now todo we el have ambiente. bins, all Ahora these bins of
hay cajas de arroz y frijol y aprender cómo cocinan. Ah, ¿te gusta comenzar y cocinar haciendo sopa y arroz y todo eso para toda la semana para la familia? Entonces se trata de aprender y aprender lo que necesitan. Y también la parte de hospitalidad es, bueno, es importante para ellos que lo que hacen es lo mejor que puede hacer para esa comunidad. Y una de las capacidades que mencionamos en eso de evaluaciones es el área de contexto y cultura. ¿Será que tenemos la humildad cultural para ver a nuestros vecinos, nuestros prójimos y decir, puede que veas el mundo de forma diferente a como yo lo veo, pero ¿cómo podemos invertir en la comunidad, estar dispuestos a decir, yo no sé la respuesta, pero me puedes ayudar a entender? And I think Y creo que tal vez transcends lo que transciende el contexto is certainly from en la Biblia, lo que sabemos que his call fue to el llamado de us is, Jesús, that when I que was cuando hungry, tenía hambre you fed me me. daba de When comer, I was cuando naked, era you clothed desnudo me. me When daba you came ropa, to en see about prisión me me, visitaba, whatever you did for the least of visitaba lo que hacía these, para los you más have done pequeños for me me. han hecho para And I mí. think Y that eso, what creo that que lo que eso means significa es for our para nuestra experience experiencia as como predominantly African American congregaciones congregations mayormente is negras not es just the kind of no outreach solo of feeding el children alcance and de dar taking de housing comer to people, y but also buscar vivienda looking y eso, to the sino que words of Martin también ver King las palabras de to Martin King, reform the social reformar edifice that la produces estructura poverty in the social first que place. produce la Right? pobreza. He says Él dice where there is que darkness, donde hay crime will be oscuridad committed. se van a But the cometer one who's crímenes, pero guilty el is not just the culpable no es one who solo el committed the que cometió el crime, but crimen, also the one sino who también caused el the que darkness. el And que it's this causó la idea that oscuridad. we Es have la a idea de que responsibility nosotros tenemos una for justice responsabilidad para as the el work of trabajo de Christ justicia to say, como yes, let's seguidores feed de Cristo, decir, because sí, tenemos that que is dar de the comer a la exigency, gente. Eso sí but es also let's lo que ask se the question, exige, pero why are también they hagamos la hungry? pregunta, ¿por Why qué is the tiene people hambre? group ¿Por qué largely será que ese hungry and grupo de other people gente groups tiene are hambre y not? ese otro grupo So, no? you were talking about Bien, si fishing, and hablamos that's de going back to pescar, what es you la said. idea de Prepare people preparar to a be la able to gente a fish on poder their own, pescar ellos not mismos just, y no giving solo them darles el pescado. Uno de los ministerios que tiene nuestra iglesia se llama es Pasaporte al Empleo. Ayudar a 2.500 personas a encontrar una carrera nueva y lo que hemos visto es que ahora que el vecindario ha cambiado, están llegando muchos latinos. Entonces, ¿saben qué? Tuvimos que ver el pasaporte al empleo en español. Entonces, es- podemos decir, ok, aquí está la alacena de comida, pero también les vamos a ayudar a conseguir empleo y tenemos que aprender algo. Ok, por ejemplo, estos son los trabajos que están disponibles, pero ¿por dónde vives? Tienes que ir en bus y tratar de entender los sistemas y ayudarles a encontrar eso. Entonces, muchos ministerios son simplemente responder a la necesidad y el dolor. We're going to shift gears here with one of these questions, and Matthew, I'm going to Vamos a encourage cambiar a you to otra answer pregunta, this Matthew, in light of the prompt a you la luz sent de me lo que about me this enviaste concept of saints in del, exile. Okay. del tema de santos So, y exiliados. the question is, Dr. Love, La pregunta in es, the Doctor first Love, en session la today, primera sesión el warns día us de that we hoy spend nos more time avisó talking que about the church than we do about Jesus. pasamos más tiempo hablando de la iglesia que What de could Jesús. we, now, assuming ¿Qué podemos not nosotros, all, hopefully, espero que but a no lot of todos, our pero muchos de listeners, los que están viewers, escuchando, viendo, discussion areas are Church of God. son So de la what could iglesia de we as Dios? a Entonces, Church of ¿qué God podemos hacer movement como whose movimiento de la emphasis iglesia de from Dios the que beginning has been nuestro énfasis disciples desde the el inicio ha church sido la learn iglesia? from ¿Cómo that podemos advice? aprender de ese So consejo? good. So, first of all, Saints in Exile, a book written by the beloved Dr. Cheryl Sanders, who I love El and libro admire. In fact, Santos fun Exiliados, fact, escrito por la doctora Cheryl she Sanders, ella fue la exarnos a mi esposo y yo, y fue on parte del my comité committee de for mi my dissertation and disertación y also también preached my predicó en mi ordination. ordenación. So Entonces no tendría I would be ni mi very título, ni mi naive or esposa, ni mi pastorado sin ordained ella, pero without su libro but acerca de la her book experiencia on the African American de experience pentecostalismo y in la Pentecostalism santidad, and holiness is where that de eso one se trata el title título comes de from, Saints in Santos Exile. Exiliados. What I was Lo que quería arguing in decir the es que question en is that un in a mundo tan seeker-sensitive orientado hacia world los que están of buscando a church growth Cristo, strategy, ¿cómo podemos how conectar do eso we con interface that un with llamado a muy real claro clear a clarion salir de call for entre us to come out from las among sectas y them ser separados? and be Sí, separate? claro, creemos en el Yes, we evangelismo y believe in salir y hacer evangelism, which is discípulos, going out, to make
también tenemos que tener cuidado de no diluir el evangelio para que llegue más gente. No es una mera teoría. Una iglesia donde serví, no la voy a nombrar, pero me acuerdo que estábamos en la revista Alcance y miles de personas, varios campuses. Me acuerdo de estar en la reunión de personal y nos dijeron, bueno, del domingo no leamos de forma pública demasiada escritura porque puede que confunda a la gente. Y yo me quedé en la reunión, levanté la mano y dije, o sea, nos dicen como que tenemos que evitar la lectura pública de las escrituras. Yo entiendo que otra traducción o interpretemos, expliquemos, pero me di cuenta, ¿sabe qué? Hay un problema sistémico que nosotros estamos intentando hacer crecer las iglesias. Es casi como una presión comercial en las iglesias ahora que creo que para la iglesia de Dios es que nosotros digamos, ¿qué significa ser seguidor de Jesucristo? Yo sí creo en la santidad, la unidad y todo eso es importante, pero a final de las cuentas, ¿qué significa seguir a Jesús en nuestras iglesias? ¿Cómo se ve el discipulado? Y enfrentar las maneras históricas que nuestra reformación se ha desviado de la unidad en Cristo y cómo hemos permitido, no siempre fue así, pero hay veces que hemos permitido que entren el racismo, el sexismo en esa unidad y santidad y hemos permitido que la cultura nos desvíe de Cristo. Somos gente de la palabra, es nuestra historia, entonces cuando hablamos de cómo podemos desviarnos de aquí para allá, si nosotros tenemos buena exégesis y hacemos sermones, prédicas expositorias, así nos mantenemos más puros. Vamos a pasar cosas, pero si nos enfocamos en atraer a los perdidos, siempre vamos a ir con lo que es de moda. Y no siempre vamos a ser discípulos enteros, no van a ser retados, van a ser animados a ser mejores seres humanos, mientras que cuando pasamos por la palabra, nos llama a ser más como Jesús. Y creo que es muy importante, bueno, cuando predicamos de manera expositoria, bueno, no es que la gente venga corriendo a la iglesia por eso, porque requiere un poco más. Es sentarse en un estudio bíblico con unas ilustraciones y creo que es muy importante eso, muy importante. Llegando a nuestro legado y nuestra historia, ¿cómo vamos a ayudar a la gente a ser gente de santidad si no estamos enseñando todo lo que dice la Biblia y no solo temas importantes? Me voy a quitar el sombrero de moderador, también voy a responder. Creo que la atención, cuando hablamos de la palabra y de Jesús y las escrituras, cuando hablamos de la iglesia, hay un sentido de que hablar de la iglesia de ciertas formas es construir una institución, pero hay otras maneras que estamos hablando del cuerpo de Cristo. Entonces, si el lema de la iglesia de Dios era de hablar de la iglesia y la expansión y la pureza del cuerpo de Cristo, es diferente a una institución. Así es Jesús. Como nosotros llenos del Espíritu Santo y siendo como Jesús de cierta manera. Y así yo veo la conexión a esa idea de los santos exiliados. La idea de santos exiliados es reconocer nuestra identidad como iglesia dentro del llamado a ser santos como Él es santo. Y podemos, bueno, por ejemplo, como palabras como la palabra en la iglesia pueden llegar a ser uno o el otro y la iglesia llega a ser una institución. Creo que es como una tensión y una tentación que existe, pero no deberíamos tener miedo de eso. Jesús es Jesús, pero ¿qué tal el cuerpo de Cristo? Y creo que eso es para nosotros en la iglesia, es que tenemos que recordar que en los primeros días ellos no estaban para nada organizados. No estaban tratando de construir una organización. Ellos encontraban muchas maneras de no construir una organización. Y así es el cuerpo de Cristo, es pensar así. Y creo que se podría añadir algo muy práctico. Es cuando
is eh, when you're being usas la systematically escritura de forma sistemática, find ves that que there are hay como two dos major maneras understandings of importantes sin de entender el pecado que hay que have to be mencionar del called out púlpito. from the Hay pulpit. pecados There are personales personal que sins, podemos that cometer we o, can o pecados commit interpersonales que interpersonal podemos sins hacer a personally, nivel personal. but then there Y are también also hay pecados social sins, sociales social en las maladies escrituras in que tenemos que Scripture that enfrentar. Y have to muchas be dealt veces with. dentro de la And iglesia de Dios, oftentimes within nosotros the vemos church of que God, los we pecados see se enfrentan los that pecados personales. No personal sin are debería dealt with. emborracharse, tener Drunkenness, inmoralidad sexual sexual. immorality, I think Somos we're very, conservadores, very clear santos on en that. ese We're holy, aspecto, we're pero conservative no there. siempre But we don't conservamos a always los profetas, conserve the Miqueas, Amós, prophets. Micah Isaías, overseeing todos los and, que all these hablan Isaiah acerca de that oprimir a speak los to pobres, crushing the oprimir a poor los or inmigrantes. crushing the Estos immigrant. son I lemas mean, these are claros en las clear escrituras themes en in Scripture muchos that, púlpitos de la a iglesia de lot Dios of no Church of los God mencionan. pulpits are Entonces quiet tengo que ser on muy that. claro And de so que I ese es have un to be very problema. clear that Eso no that's a es problem. That's ser not being sistemáticos con las systematic in Scripture. escrituras. It's just not. Vamos a All right, we're going to shift, eh, and I'm going to give up pasar, 5 more of voy my a minutes on entregar closing. 5 de los No, no, minutos míos no, para la you've done clausura. No tengo perfectly. que decir tanto al I don't need final. to talk that much at the end Quisiera because I want us to like wrap decir algo. this. Bueno, Heidi Heidi offered this dijo prompt that I think algo que I want to make quisiera sure we kind of terminar con unos close with pasos some prácticos. practical Ella stuff. hizo la pregunta And so she para asked las this iglesias que ya question existen, que of están existing pensando en la churches just multiplicación thinking about multiplication. o podemos Or let's decir even kind of que stretch están that out a little pensando bit, just thinking en about the next el próximo systematic, sistema que pueden the usar next como para tener system to really crecimiento en have nuestro healthy discipulado. growth in our discipleship. Y The el próximo next ministerio que vamos a añadir, ministry that porque we're going to sabemos add que because we know that that's a se puede way extender that el our discipulado y es algo discipleship que Dios is nos está llamando a extending what God's hacer. calling us to. So Nosotros do we queremos, bueno, feel like, mi my hope is expectativa es my que la expectation is gente that esté people como al watching borde this de are algo, on the edge of something, que right? sientan They're feeling impulsados. nudged, they're Entonces, ¿cuál feeling es a push. el So primer what's a paso good que first se puede step? tomar? Si If this estás is a the este first, punto, like if you're como lo there, dijo Heidi, no voy a so the tratar de way decirlo Heidi mejor said que it, ella, which I pero appreciate, ella I'm not going dijo, to try to do ¿cuál better es el than what she primer said. She's like, paso? Que what's si the es first algo step? que This is quiere something you hacer, want pero to no do, tiene historia de but haberlo you hecho. don't have a history of doing it. Me voy a robar de lo que dijiste hoy. I'm gonna steal from your Comenzamos prompt today. punto con la Start with oración. prayer, Punto. period. Em, Period. no podemos We dejar cannot esa parte a un leave lado. that really important Tratar de part out discernir qué es lo que Dios tiene para figuring out what God has nosotros for us y ser next. humildes delante del And Señor, really being humble before the en Lord pedirle, ¿a qué and, nos estás llamando? and asking, ¿A qué what estás do you llamando want? esta comunidad de What do you want fe? this community of Esa faith tiene to que ser la fundación de be? So lo que that has to be hacemos. the foundation. Y muchas veces comenzamos con algo mucho más grande que lo que debemos de comenzar. Entonces comienzo con algo pequeño. So ¿Estás start discipulando a small. una Are persona? you discipling Y muchas one veces person? no. And oftentimes we Muchas aren't. veces no nos We sentamos aren't sitting y down no nos and duplicamos como reproducing líderes, como ourselves as discípulos. leaders, as Entonces, disciples. antes de And so construir lo grande, before we build the big thing, enfoquémonos en lo pequeño let's focus on y the habrá small things, multiplicación and there ahí. will be multiplication Así there. que And no so comienzan con I algo muy think grande. don't start Oramos big. por algo grande We pray for big, y but sabemos we know que that Dios es un Dios the grande Lord y is a big God. muchas veces And comienza en lo pequeño. oftentimes it does start small. Yo diría I de forma would muy say práctica very que practically hay muchas that iglesias, there are a lot of churches, sobre todo particularly dentro del within contexto de African-American tradition, negro, National que muchas Association. iglesias después de la pandemia Many of our están churches post-COVID luchando are por struggling to reabrir, por reopen. retomar la They're struggling to normalidad. get back to normal. Hay We have muchos líderes a ya lot of mayores seasoned, aged leaders, y algo que and se ha something that's visto happened en ese grupo across es the que African-American nuestros communities edificios is that our buildings oftentimes se go pasan to a larger denominaciones más recreational grandes y denominations, la ganancia and de the la venta de proceeds esas of those iglesias no buildings vuelven a la often do comunidad. not come back to the Em, African-American y community ese es un to build problema the en la schools. iglesia de Dios. And that's a problem Entonces also yo in Church quisiera of God. decir a And cualquier so líder I que would esté like to say escuchando to any que leader who's la watching santidad y la that unidad muchas veces es holiness and para unity nuestra experiencia. oftentimes is meant for our experience, La unidad that significa que the unity means that we give up soltamos things, cosas, sea la propiedad, sea la properties, herencia, inheritances, espacios, things like that, campamentos. Yo spaces quisiera for ver que la friends. iglesia de And so I Dios would like to y see los que the estén Church of viendo God, and I'd tengan like to see conversaciones whoever's acerca watching, de la have unidad conversations que around aseguran que unity los that recursos make sure that resources sean are, distribuidos de like the New forma Testament, equitativa, como dice en el equally Nuevo Testamento, para que nadie quede so that sin. no one goes without. Em, So I'm going to Voy go a back volver to a la the pregunta de cuáles son unos question pasos of what are prácticos some practical para steps. nosotros, lo que hicimos. And
bueno, siempre identificamos un líder y decidimos que si tenemos los recursos y, ok, o si estamos comenzando un ministerio que realmente se necesita, entonces pasamos una etapa que simplemente lo hacemos a prueba con ese ministerio antes de comprometernos de todo con ese ministerio. No comenzamos otro ministerio hasta que tengamos uno completamente listo y funcionando. Entonces, nunca arrancamos con dos o tres nuevos al mismo tiempo, pero lo que hemos visto es que comenzamos uno a la vez y con el paso del tiempo vemos hacia atrás y estamos por todos lados, en diferentes lugares de necesidad en la comunidad. Creo que ese es el gran cambio, es que el evangelismo cuando yo era nueva en el ministerio, eso tenía mucha influencia de parte de las mega iglesias. Así el evangelismo, tener un culto hermoso, excelente, con predicadores muy buenos, edificios muy cómodos y tener todo eso. Y, y llegamos a conferencias que nos enseñaban cómo hacerlo. Hay modelos para eso. Lo que yo estoy haciendo, yo he estado en las mega iglesias. ¿Y cómo quiero invertir el resto de mi vida? Yo quiero perseguir tendencias o moda o estética. Lo que sí puedo hacer es descubrir las necesidades de mi comunidad durante el resto de mi ministerio y puedo responder a esas necesidades. Y puedo permitir que eso, bueno, tal vez la iglesia no crezca tan rápido, pero sí va a haber que llegue gente a la iglesia gente llamada por una misión, porque llegaron para una misión. No tenemos que mantenernos al día con las tendencias, con la moda y todo eso. Lo que se usa para atraer a la gente, por ejemplo, lo que se usa para atraer a la gente es lo que hay que mantener. Yo puedo seguir predicando a Jesús y puedo seguir liderando una iglesia que alcance las necesidades de su comunidad. No sé si siempre puedo estar de moda. Nunca realmente he estado de moda. You did wear your Jordans. Yeah, your Jordans. Es- eh, mis, mis zapatos son los mejores, son los mismos que usaba en quinto grado. Bueno, muy de moda, muy de moda. No, es más de mi niñez, pero puedo cumplir con la misión, pero no puedo mantener todas las tendencias. Y esas tendencias, a veces, en fin, la gente se cansa de eso. Y cuando alguien llega a la iglesia y se dan el corazón a un ministerio donde ven las vidas cambiadas, se van a mantener. Realmente van a estar más tiempo como para discipularlos, porque si solo trate de atraer a la gente a través de la tendencia, no se quedan suficientemente tiempo para discipularlo porque simplemente van a pasar a otra mega iglesia. Entonces, para mí Right. es eso, comenzar con lo pequeño y hacerlo. Siempre se puede hacer. Yeah. And I Y think creo que hay algo I también think there's something also to con lo que estás haciendo el día de hoy what al you're ver doing eso. today by watching this. Sobre todo si Especially if you llegas a un showed up at a lugar donde se está viendo eso where y no you're lo not haces just solo, doing this estás con alone, otras personas. you're with other Entonces, people. estos You know, like some of these problemas resources de come, recursos y yo I'd like to believe that some eh, of those come from espero a que lack of sean parte awareness por of falta what de we can entendimiento do de lo que together podemos hacer juntos and to y decir say there are these que aquí financial hay recursos resources and there are financieros these y esos leaders. líderes, Let's bring them unámonos, together. But pero hace until que we spend pasemos time tiempo together, we don't juntos, no los know. So I'm not conocemos, trying no to es let como off para your evitar critique, la crítica, but to pero just say like digo que one of una the manera de challenges escaparnos de is ese problema es deeper and tener broader relaciones más relationships amplias, with más people profundas who con care. personas And que so realmente spending están enfocadas time, en esa misión. like Entonces, tal vez es maybe you connected with eh, somebody pasar in these tiempo discussions. con And so las suddenly personas con you las que have se somebody conectan to en encourage las you along. sesiones. Y ahora tienes alguien que te puede Sometimes I've animar. needed a little A push veces yo he when it was necesitado un time to pequeño take that leap of impulso, un faith. pequeño empuje cuando llega el momento. Sure. Piensa, por ejemplo, en ese grupito que está acá. Yo no podría hablar de lo que mencionaste porque eso es algo nuevo para mí. Y yo, ok, después de eso, quiero escuchar más. Pero si no nos hubiéramos unido, yo no sé de qué está hablando, pero me gustaría saber. Tenemos que estar dispuestos a incomodarnos. Esta obra, este trabajo de multiplicarnos, de discipular, es trabajo incómodo y tenemos que estar dispuestos a entregar nuestras vidas, nuestras preferencias.
que muchas veces creemos que nuestras preferencias son convicciones, pero no las son, son preferencias y tenemos que estar dispuestos a mantenernos humildes y escuchar lo que Dios nos dice. Bueno, al terminar ese panel, quisiera agradecer a cada uno de ustedes por su trabajo con ustedes con nosotros el día de hoy, por la experiencia que traes, que traen. Y me encanta cuando la Escuela de Teología y Ministerio Cristiano puede cumplir ese papel en la iglesia. A través de los exalumnos y nuestras relaciones con exalumnos en nuestras iglesias, podemos unir voces que realmente suplen las necesidades de las iglesias. Entonces, estamos agradecidos por su participación con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por unirse, por conectarse en todos los lugares que los están conectando en el futuro. Muchas gracias por unirse por YouTube. Y nosotros esperamos que estos esfuerzos que se están haciendo para hacer eventos como este por los estudiantes en el programa de artes y esa experiencia co-curricular. Y la meta ahora es que tu curiosidad te provoque a conseguir más información y que se impulse un poco más tu sueño, tal vez que consigas más claridad. Entonces, sea lo que sea el llamado de Dios para ti, que sea algo que puedas poner en práctica en tu campo ministerial, en tu campo misionero. Y sabemos que todos estamos en lugares diferentes, pero nosotros creemos que Dios es un Dios vivo que está moviendo de forma activa y nos está llamando a más. Al terminar este evento, quisiera decirles, por favor, anoten el 3 de febrero de 2026, es un martes, y nosotros vamos a tener el próximo evento. Si son parte del mundo de la Iglesia de Dios, ya para la reunión en Denver vamos a tener el programa ya. Entonces pueden ver lo que estamos haciendo. También tenemos unos formularios de retroalimentación que pueden completar para saber qué funcionó, qué no funcionó. Ayúdanos a saber lo que quieren escuchar el otro año, porque sabemos que no es algo que se hace una vez y ya. Sabemos que, bueno, vamos a enviar un video. Parte del trabajo de multiplicación y discipulado en Anderson University fue que nosotros comisionamos a Ramón Rivera, el que fue parte del último panel, comisionamos una conversación entre las iglesias hispanohablantes. Creo que eran como 4 líderes que estaban hablando acerca de la multiplicación y el discipulado en el concilio. Cuando yo estaba con los pastores regionales de la Iglesia de Dios hace un par de años, yo les dije, ¿cuántos de ustedes en sus estados son las iglesias que crecen más rápido? Son las iglesias hispanas y muchos levantaron la mano. Entonces yo sé que yo he aprendido mucho cuando esto trabajo con Ramón y lo que él ha aportado en la escuela va a aparecer en el mismo canal de YouTube. Se ha grabado en español y se ha hecho la traducción y se va a publicar, ojalá en inglés y español, ya en este canal. Manténganse pendientes porque queremos que sea algo continuo. Realmente esperamos que ustedes aparten la fecha del 3 de febrero y son de una congregación, de un estado, o eres una persona que cree en este trabajo y quiere apoyar. De aquí en adelante les invitamos a dar y aportar. Nos hemos sentido muy bendecidos por los fundadores y los estados y las asambleas que han aportado para poder seguir durante varios años y esperamos que pueda ser algo firme, continuo de la Escuela de Teología y Ministerio Cristiano. Entonces lo van a recibir, va a haber enlaces en otras publicaciones. Muchas gracias por unirse y únanse conmigo en esta oración para terminar este evento de 2025. Señor, tú amas tu iglesia más que nosotros podemos. Y si estamos participando en este momento, es porque amamos tu iglesia. Dios, úsanos, empodéranos, ayúdanos a tomar los pasos de fe que nos van a llevar al tipo de multiplicación y la profundidad de discipulado fiel. Ayuda a que nuestro crecimiento sea sano, saludable, y el que buscamos sea saludable, y que nuestros espíritus también sean sanos, y ayúdanos a ser fieles al llamado al que nos estás invitando. Entonces pido tu bendición en la vida de cada uno que está conectado el día de hoy, para que cada congregación, cada conversación nos lleve a tu reino.
your will being y done. que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en los cielos. Amén. Thanks for joining us. Muchas gracias.